Hola, hoy vamos a ver el resumen de los temperamentos. Dije que yo por lo menos me baso en la clasificación hipocrática, que fue revisada y actualizada por Perriot, donde se dividen los temperamentos en cuatro: bilioso, sanguíneo, nervioso y linfático. Y esos nombres se deben a que esta investigación y esa clasificación la hicieron médicos y caracterólogos. Bilioso por bilis, sanguíneo por sangre, nervioso por nervios y linfático por linfa. En realidad no hay un temperamento que sea único que tenga la persona, sino que puede haber diferentes porcentajes. En general hay el predominio de uno, otro que lo ayuda y lo auxilia, y también parte de los otros temperamentos. En general las características del bilioso es que es magnético, la función de Yang es pensamiento y la función primaria es la reactividad. La del sanguíneo es que es irradiante, la función de Yang sentimiento y la función primaria sexualidad. El nervioso es curioso, la función de Yang intuición y la función primaria receptiva. El linfático es observador, la función de Yang percepción y la función primaria nutritiva. Eso ya lo estuvimos viendo en los anteriores videos. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de 4 escrituras, cada uno con su temperamento. Como dije, no hay temperamento puro, sino que viene asociado con otros. En el primer caso es de un bilioso, en el segundo caso es un linfático, en el tercero un sanguíneo y en el cuarto un nervioso. Quiero aclarar que primero nosotros hacemos la parte técnica de los gestos gráficos, tanto del texto como de la firma, interpretamos, y los temperamentos generalmente lo tenemos que dejar para lo último para no dejarnos influenciar. Nosotros primero sacamos las significaciones y después a lo último vemos. Y van a ver que coincide con todo lo que ya se ha hecho, pero siempre va a haber características de otros temperamentos. Entonces, vamos a comenzar con el temperamento bilioso. Primero voy a dar las características de los gestos gráficos y luego voy a dar características de personalidad. El que tiene una base sobre grafología se va a dar cuenta que los gestos gráficos van a estar asociados a las características de personalidad. Si una escritura es proporcionada, va a tener un juicio equilibrado. Si la escritura es firme, profunda, quiere decir que tiene seguridad de la persona. Entonces, yo no voy a explicar ahora cada uno de los gestos gráficos el significado, pero van a ver que está equilibrando con la parte de personalidad. Para eso expliqué todos los aspectos gráficos antes. Entonces, la escritura del bilioso suele ser ordenada, concentrada, concentra los movimientos, es proporcionada, firme, profunda, neta, en general es angulosa, es sobria, no hace trazos superfluos, es vertical o levemente inclinada, rectilínea, moderada a rápida, agrupada o ligada, es regular, los iniciales y finales son medidos también. En general la escritura del bilioso es cerrada, la M y la N son angulosas y estrechas, porque justamente dije que concentraba el movimiento. También tenemos otras características, como que las jambas a veces las hace triangulares por el don de mando justamente que tiene, las hace profundas y angostas las jambas. También va a tener precisión en los puntos y justamente porque es preciso. Las barras de T suelen estar colocadas a las 3/4 partes del hampa, o también puede hacer doble barra por el refuerzo de la voluntad.
y también la puede hacer alta. Todavía no vimos letras reflejas, pero próximamente voy a dar la T y la barra de T, que tiene que ver con el refuerzo de la voluntad. Entonces ahí se va a comprender más a los que no tienen un conocimiento sobre este tema. Dentro de las características de la personalidad tenemos que es magnético, irradia magnetismo, es organizado, disciplinado, concentrado, es imaginativo, sí, y tiene juicio equilibrado, no es tan imaginativo como el sanguíneo, que tiene más creatividad el sanguíneo. El bilioso es firme, decidido, hay que recordar que es uno de los temperamentos más seguros y decididos. Es un líder nato, tiene capacidad para mandar y dirigir, por eso los puestos que puede ocupar son de autoridad. Es metódico, es preciso en las tareas, por eso dije de los puntos de las I. Buenas facultades deductivas, la escritura es agrupada, ligada, muchas veces con algún tipo de enlace que puede ser original. Es ambicioso, es realizador, es enérgico, es práctico y justamente por su perseverancia, por su tenacidad, puede hacer planes a largo plazo, que no lo hacen así otros temperamentos, porque no pueden. Y la voluntad es persistente y es combativo. La característica global que tiene el bilioso es que crea condiciones, supera los obstáculos, puede modificar los obstáculos para adaptarlo a sus necesidades propias y también a las necesidades del entorno o de la comunidad. Es objetivo, bueno, como dije, generalmente es muy bueno para actividades de dirección. En el trabajo tiene más calidad que velocidad, por eso la escritura es moderada a rápida, porque lo hace moderadamente, pero el trabajo es intensivo. Es una persona que es paciente, es independiente. Bueno, eso alrededor, digamos, si ustedes quieren profundizar un poquito más en cada temperamento, lo pueden buscar ahora en internet. Y lo principal es que las características de los gestos gráficos luego nos van a dar la característica del temperamento. Bueno, acá en esta escritura, por ejemplo, tenemos que es una escritura concentrada, es cerrada, las barras de T son altas. Entonces vamos a ver todo lo que predomina. Lo que más predomina va a ser de ese temperamento y después va a tener otro temperamento que le va a seguir en segundo término, que es el que lo auxilia. Pero en general es ordenada y concentra. Achica los espacios y es constante, es regular. Aquí vamos a ver lo que es el temperamento sanguíneo. El temperamento sanguíneo es la función de Yang sentimiento. Recuerden, y la función primaria, la sexualidad. Es el seductor, seduce con la simpatía, es muy independiente, es aventurero también. Pero bueno, vamos a empezar primero por la parte de la escritura. Tenemos desorden en el espacio, en el tamaño y en el espacio. Es espaciada porque es una persona que necesita espacio. Es grande, necesita que lo vean también. Es amplia, es profunda, es en relieve. También la del bilioso suele ser en relieve. Es curvilínea, tiene más curvas que ángulos. Es inclinada porque necesita la presencia de los demás. Es ascendente porque es optimista, también es rápida y lanzada. No es moderado como la del bilioso. Es rápida a lanzada. Es dextrógira, todos los movimientos van hacia la derecha. Los finales son acerados y largos, igual que las barras de T.
vamos a tener acerados en las barras de té, van a ser largas y los finales largos va a ser por esa expansión, esa exteriorización que realiza el sanguíneo. Las M y las N minúsculas, estamos hablando, suelen ensancharse porque es dinámico el sanguíneo. También vamos a encontrar que es abierta por esa expansión que tiene. Las jambas van a ser largas, profundas. Es dado a los placeres, dijimos que la función primaria es la sexualidad, así que vamos a ver que hace movimientos amplios a veces sobre las jambas. Las barras de té, como dije, son lanzadas. El punto en general va a tender a adelantarlo, pero muchas veces el sanguíneo lo hace en círculo. Hay otro temperamento también que lo suele hacer en círculo, que es el linfático, pero ahí hay una diferencia con la velocidad de la escritura. Acá estamos hablando de una escritura rápida lanzada, y del linfático estamos hablando de una escritura lenta, que va a ser lo que luego voy a dar. En su actividad es independiente y es muy bueno para las relaciones humanas, así que ya vamos a ver en cuanto a sus posibilidades. Con respecto a la personalidad, es expansivo, se exterioriza, es muy imaginativo, es creativo, es inventor. El tema del sanguíneo que tiene es que no realiza planes a largo plazo. Los proyectos son a corto plazo porque justamente no es tan perseverante, es poco paciente. Tiene confianza en sí, es optimista, le gusta la libertad, necesita la armonía en los lugares de trabajo porque es social, es seductor, simpático. Es el que llamaríamos Don Juan, es esa persona que hasta que no encuentra una pareja adecuada, estable, anda picoteando sobre todas las flores. Es oral, es comunicativo, es apto para profesiones de contacto, como dije, y de relaciones humanas. Es rápido, impulsivo, recuerden que la escritura es rápida, lanzada, y puede improvisar sobre la marcha las soluciones. Es poco paciente, es sensual, sexual, también realiza más velocidad que calidad en el trabajo, pero eso no quiere decir que el trabajo no tenga calidad. El bilioso tenía más calidad que velocidad. Acá en el caso es más velocidad que calidad. Necesita de la presencia de los demás, justamente, le gusta ser admirado, dije, es dado a los placeres. Podemos encontrar también dentro de la escritura, en la barra de té, golpe de sable, golpe de látigo, por su justamente expansión, impulsividad. Y suele hacer un desorden también ahí en el tamaño. Bueno, acá tenemos una escritura donde tiene también otro temperamento en juego, pero aquí vemos que es muy dextrógira la escritura, se expande, se dilata, va hacia adelante, proyecta, poco paciente. Hay rapidez y precipitación en su escritura, siempre predomina más el movimiento que la forma. Vemos que hay enlaces originales, también porque tiene mucha creatividad, pero también hay impulsividad, tiene una visión amplia. En las actividades ya dije que es independiente y busca las relaciones humanas. Ahora vamos a ver las características del nervioso. El nervioso dijimos que estaba relacionado con la intuición de Jung. Es receptivo, hay que considerar que es el más sensible de todos los temperamentos
Y en cuanto a las características gráficas, nos vamos a encontrar desigualdad en general en todos los aspectos, justamente porque es nervioso. Nos está indicando el tema que nosotros vimos en varios aspectos cuando había nervios. Vamos a tener irregularidad en la longitud y en el espacio, la escritura va a ser más bien desordenada, confusa, pero no tanto confusa, quizás, sino se va a mostrar esa desigualdad en los aspectos gráficos. Va a ser pequeña, en general va a ser pequeña, pero desigual. La presión va a ser débil porque es más rápida la escritura. La forma va a ser irregular, va a tener trazos filiformes, va a haber desigualdades de inclinación, sinuosa, la base de las letras está formada sobre bases distintas, en general rápida a precipitada, desligada. Muchas veces vamos a encontrar la I suelta dentro de una palabra. La escritura va a tener sacudidas, va a haber retoques, eso ya lo vimos que pertenecía al temperamento nervioso. Va a haber inhibiciones o suspensiones por el tema de la precipitación, los finales van a ser irregulares, va a tener algunos inacabados también, las M y la N minúsculas van a ser inestables, vamos a encontrar diferentes formas. También podemos ver que la barra de T va a tener desigualdad, unas van a ser altas, otras bajas, otras van a estar a la izquierda, a la derecha, centradas, van a ser disparadas. Lo mismo que el punto de la I, va a tener todas irregularidades, no van a tener tanta precisión. En general, las zonas que predomina en el nervioso es la primera zona y la que está acortada o más débil es la tercera zona. Es una persona subjetiva justamente por esa inestabilidad que tiene emocional. Dijimos que la escritura era sinuosa y la actividad que va a buscar tiene que ver o que elige es la que va a tener inestabilidad en las tareas porque no es disciplinado. Él necesita moverse, estar en continuo movimiento. Una persona nerviosa no la podemos poner en un puesto fijo sentado 8 horas. Entonces tenemos que adecuar el puesto de trabajo, la personalidad. Hay más velocidad que calidad, porque es un poco más, es poco paciente, es un poco más desordenado, no le gusta la monotonía. En general necesita la presencia de los demás. Entonces, dentro de sus características personales, el nervioso tiene reacciones rápidas, puede improvisar soluciones en el momento rápidamente, es influenciable por esa inestabilidad que tiene, es inconstante, es versátil, ambivalente, necesita la presencia y el estímulo de los demás, le gusta sorprender al entorno, es curioso porque quiere conocer cómo funciona todo, la sensibilidad e impresionabilidad, justamente producto de esa inestabilidad que tiene, le puede provocar irritabilidad, como dije, es subjetivo y no le gusta el automatismo. Por eso los planes que suelen realizar son a corto plazo por la poca paciencia que tienen. Vacila, es contradictorio, puede pasar de un estado a otro en el pensamiento, en la acción, en las opiniones, porque su temperamento le provoca eso. Acá tenemos una escritura donde también vemos que hay predominio del movimiento sobre la forma, hay desorden, hay desigualdades en los aspectos gráficos, es precipitada la escritura, se expande hacia la derecha, tiene diferentes M y N, diferentes formas. Por ejemplo, a ver, vamos a analizar un poco acá.
tenemos una N que está en arco, acá tenemos en filiforme, acá tenemos suspensiones, tenemos retoques, también podemos ver alguna sacudida. Entonces vamos a ir observando todas las características que tiene. Es inventor, tiene su creación también. A ver, el último temperamento es el linfático. No nos olvidemos que es sensación de Yang y la función primaria es nutritiva. Es muy observador el linfático. Con respecto a las características de la escritura, la vamos a determinar bien casi en un principio porque es estable en longitud y en espacio, o sea, es constante, no tiene las desigualdades que el nervioso, ni tampoco deja los espacios del sanguíneo. Podría parecerse en alguna cuestión al bilioso, que se suele asociar. La escritura es mediana, es dilatada, se dilata, es pastosa, suele ser floja, busca la redondez, la curva, los bucles, la caligrafía, es levemente inclinada, puede ser también vertical, es horizontal la línea, la dirección, puede tener ligeros descensos, es lenta. Eso es una característica principal del linfático. Es regular, suele ser monótona, igual, y los finales pueden tener algo de caída. Las M y la N son curvas, como dije, acá favorece la curva, guirnalda, va a ser redonda. Entonces, cuando nosotros vemos una escritura con esas características que predominan, vemos que el primer temperamento es el linfático. A veces puede tener trazos fusiformes, la inclinación, como dije, es poco acusada o moderada, porque también es una persona, el linfático, que comprueba, que mide. En general, las zonas predominantes son la zona media de la realidad y la zona tercera por la función primaria que tiene. También en general, por esa regularidad que vemos en la escritura, es no emotivo, es decir, hay pocas cosas que le pueden afectar porque se apoya en sus vivencias, en los conocimientos que adquirió y en las asociaciones que hace entre las experiencias y la realidad que tiene. También tenemos que considerar que hay dos tipos de linfáticos, que uno puede, digamos, ser metódico, pero el otro puede inclinarse hacia la bulia. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el ambiente gráfico, si es positivo o negativo. Entonces, dentro de las características de personalidad, vamos a ver que se apoya mucho en el automatismo, es regular en sus trabajos, se adapta, tiene un espíritu de equipo, puede ser protector, cariñoso, es muy observador, tiene mucha memoria visual, casi podemos decir que el linfático tiene una memoria enciclopédica, es detallista y puntual. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que los puntos de la I, que no lo nombré antes, son muy precisos. La actividad es lenta, la escritura dijimos que es lenta, es reflexivo, es paciente, es perseverante, estamos hablando de la regularidad que vemos en la escritura, tiene mucha destreza manual. En general hay muchos artesanos que son linfáticos. También hay otras tareas como de copia, de reproducción, de dibujantes. Es metódico y es constante.
Lo que sí le teme a lo desconocido, a lo nuevo, al peligro. Entonces se asegura, busca actividades de poco riesgo y es más bien pasivo, digamos, en ese aspecto. Los planes que puede trazar es a largo plazo, porque justamente es perseverante, es metódico, comprueba, mide, puede tener una característica investigativa, digamos. No tiene velocidad, pero tiene calidad. Tampoco no necesita mucho la presencia de los demás. Recuerden que es levemente inclinada la escritura. Vamos a tener orden dentro de la escritura. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá ven todas las características que dije. Acá esta es levemente invertida, pero hay vertical también, o sea, y si hay inclinación es poca acusada. Vemos redondez, vemos incluso en las M bucles, vemos que es lenta. Todas las características que estuve diciendo casi se adaptan a esta escritura. Predomina la zona media. Acá no predomina tanto la tercera zona, porque dije que había un predominio de zona media o zona tercera. Pueden predominar las dos, pero bueno, acá predomina más la zona media. Y vemos que la escritura es regular, que predomina la forma sobre el movimiento, que es lenta, que es ordenada dentro de todo. Es decir, conserva la longitud de los espacios. En resumen, esos serían los 4 temperamentos. Si nosotros vamos a los videos donde yo expliqué el predominio de la forma sobre el movimiento, vamos a encontrar al bilioso y al linfático. Donde va a predominar el movimiento sobre la forma va a ser el sanguíneo y el nervioso. Donde va a haber más orden va a ser en el bilioso y el linfático. Donde va a haber más desorden va a ser en el sanguíneo y el nervioso. Y bueno, así podemos hacer con todos los aspectos gráficos. La rapidez va a predominar en general, moderado a rápido dijimos el bilioso. En el sanguíneo rápido a precipitado, igual que en el nervioso, rápido a precipitado. Mientras tanto, en el linfático la escritura va a ser lenta. Y ahí vamos a tener las diferencias. En el bilioso vamos a tener que la escritura va a ser más bien constante y concentra el trazado, lo achica. En el sanguíneo vamos a ver que lo expande, justamente, agranda el trazado. En el nervioso vamos a ver desigualdades. En el linfático vamos a ver que conserva la longitud de los espacios. Entonces, vamos a ver entonces que de acuerdo a eso, el bilioso y el linfático pueden hacer planes a largo plazo. Mientras tanto, debido a la poca paciencia que tienen el sanguíneo y el nervioso, suelen hacer planes a corto plazo. En todo eso vemos las explicaciones de las características escriturales que estuvimos analizando y sus interpretaciones. Con este tema ya terminamos. Voy a ver qué hago para la clase próxima. Espero que les haya sido útil. Hasta pronto.